Hola, hola, mis queridísimos chismosos y chismosas de YouTube. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su canal favorito de noticias jugosas, secretos revelados y dramas turcos que nos tienen a todos al borde del asiento. Hoy prepárense porque la temperatura va a subir, los tambores de la verdad van a sonar y los secretos mejor guardados de una de las actrices más queridas y a la vez enigmáticas de Turquía van a salir a la luz. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de Hande Erçel. Sí, la misma Hande que nos robó el corazón en Senkalkapm, la misma que nos cautivó con su belleza y talento. Pero, ¿quién es Hande Erçel realmente? ¿Qué se esconde detrás de esa sonrisa radiante y esos ojos penetrantes? ¿Qué secretos ha guardado celosamente durante años? Prepárense porque vamos a desentrañar los misterios de Hande, a revelar detalles que quizás no conocían, y a explorar aspectos de su vida que han permanecido ocultos, hasta ahora. Pero antes de sumergirnos en este mar de revelaciones, quiero invitarlos a que se suscriban a su canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí les traemos toda la carnita asada del mundo del espectáculo turco. Y créanme, no se querrán perder lo que tenemos preparado para ustedes. Ahora sí, agarren sus palomitas y prepárense para el chisme. Bien, vamos a empezar por el principio. Hande Erçel, como todos sabemos, saltó a la fama con Güneşinkler, pero antes de eso, ya tenía un largo recorrido en el mundo del modelaje y la actuación. Lo que muchos no saben es que Hande desde muy joven soñaba con ser pintora. De hecho, asistió a la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan en Estambul. ¿Se imaginan? Una Hande dedicada al arte, a los pinceles y los lienzos. ¿Quién diría que terminaría conquistando la pantalla chica? Pero el destino, como dicen, tenía otros planes para ella. Un concurso de belleza la catapultó al mundo del espectáculo, y desde entonces, no ha parado de cosechar éxitos. Pero, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo pasó de ser una aspirante a pintora a convertirse en una de las actrices más cotizadas de Turquía? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según fuentes cercanas a Hande, la decisión de incursionar en la actuación no fue fácil. Ella amaba el arte, la libertad creativa que le brindaba la pintura. Imaginemos por un momento a una joven Hande perdida entre los colores, creando mundos en cada lienzo. La textura de la pintura bajo sus dedos, el olor a trementina en el aire, la satisfacción de ver una idea tomar forma. Era un mundo completamente suyo. La actuación, en cambio, parecía un terreno desconocido, lleno de reglas y expectativas. Pero la oportunidad de probar algo nuevo, de desafiarse a sí misma, fue demasiado tentadora. Era la promesa de una aventura, de salir de su zona de confort y explorar una faceta diferente de su creatividad. Y para una joven con sueños ambiciosos, la promesa de la actuación era difícil de ignorar. Era una puerta a un mundo de posibilidades, a la fama, al reconocimiento y potencialmente a la estabilidad económica. Además, no podemos negar que la presión familiar también jugó un papel importante. Hande proviene de una familia muy unida, y la idea de asegurar un futuro estable para ella y su familia la motivó a perseguir una carrera en la actuación. En Turquía, como en muchos lugares del mundo, el éxito en el mundo del espectáculo puede ser un salvavidas para toda una familia. La idea de poder proveer para sus seres queridos, de ofrecerles una vida mejor, era un incentivo poderoso. Su familia siempre la apoyó en sus decisiones, pero el peso de sus expectativas, aunque expresadas con amor, sin duda influyó en su camino. Ahora, hablemos de su relación con Kerem Bürsin. ¡Ay, Kerem! Ese hombre que nos robó el aliento a todas. Su romance en la pantalla con Hande traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que nos hizo suspirar a millones. ¿Recuerdan la química palpable que irradiaban en cada escena de Senkalkapm? Era innegable, como si dos almas destinadas a encontrarse se hubieran reconocido a través de sus personajes. Las miradas, las sonrisas, los gestos sutiles, todo hablaba de una conexión profunda. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué terminaron? ¿Fue realmente la presión mediática el único culpable, o había factores más profundos en juego? Aquí es donde el chisme se pone bueno, amigos míos. Aquí es donde las cosas se ponen complicadas. Oficialmente la razón de la ruptura fue diferencias irreconciliables. Pero, ¿qué significan esas palabras en el mundo del espectáculo? ¿Qué se esconde detrás de esa frase tan común?
Es el eufemismo perfecto para ocultar una miríada de posibles problemas, desde desacuerdos personales hasta incompatibilidades profesionales. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que la presión mediática fue insoportable. Cada paso que daban era analizado, criticado y magnificado. La constante atención de los paparazzi y los fans hizo mella en su relación. Imaginemos por un momento vivir bajo el microscopio constante, con cada interacción diseccionada y cada movimiento interpretado. La privacidad se vuelve un lujo inalcanzable y la línea entre la vida pública y la vida privada se difumina hasta desaparecer. Esto, sin duda, puede generar una tensión inmensa en cualquier relación, incluso en las más sólidas. Pero eso no es todo. También se rumorea que las ambiciones profesionales de ambos jugaron un papel importante en la ruptura. Ande en ese momento estaba enfocada en consolidar su carrera como actriz, mientras que Kerem tenía planes de expandirse a Hollywood. La distancia física y las diferentes prioridades terminaron por separarlos. Es la clásica historia de dos personas que se aman, pero que se encuentran en caminos diferentes de la vida. Ande con los pies firmemente plantados en Turquía, construyendo su imperio en el mundo del entretenimiento local. Kerem con la mirada puesta en el horizonte soñando con conquistar la meca del cine. Y no podemos olvidar el tema de los celos. Se dice que ambos eran muy celosos, y que las escenas de amor de Ande con otros actores en diferentes proyectos generaban tensión entre ellos. En el mundo del espectáculo, donde la intimidad simulada es parte del trabajo, los celos pueden ser un veneno silencioso que carcome las relaciones. Es difícil separar la realidad de la ficción, y la inseguridad puede florecer en un ambiente donde la confianza es constantemente puesta a prueba. Pero a pesar de la ruptura, Ande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial. Han demostrado madurez y respeto mutuo, lo cual habla muy bien de ambos. A pesar del dolor y la decepción, han sabido priorizar la amistad y el respeto por el tiempo que compartieron. Esta actitud admirable demuestra que incluso en medio de la tormenta, es posible mantener la compostura y la elegancia. Ahora, vamos a hablar de algo que quizás no sepan. Ande es una mujer muy reservada en cuanto a su vida personal. Rara vez habla de sus sentimientos o de sus problemas. Es una maestra en el arte de mantener las apariencias, de mostrar una fachada de fortaleza y serenidad ante el mundo. Pero, detrás de esa fachada de fortaleza, se esconde una mujer sensible y vulnerable. Ande ha tenido que lidiar con momentos difíciles en su vida. La pérdida de su madre a causa del cáncer fue un golpe devastador para ella. Su madre era su mayor apoyo, su confidente y su mejor amiga. Imaginemos el vacío inmenso que dejó su partida, la sensación de pérdida irreparable que la acompañará por siempre. Superar esa pérdida no fue fácil. Ande se refugió en el trabajo y en el amor de su familia. Pero la cicatriz de esa herida siempre estará presente. El dolor de perder a un ser querido nunca desaparece por completo, pero con el tiempo se aprende a vivir con él, a honrar su memoria y a encontrar la fuerza para seguir adelante. A pesar de todo, Ande ha demostrado una resiliencia admirable. Ha sabido convertir el dolor en fuerza y seguir adelante con su vida. Su ejemplo es inspirador para muchas personas que han pasado por situaciones similares. Es un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad y encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Y hablando de inspiración, Ande es una gran defensora de los derechos de los animales. Colabora con varias organizaciones benéficas que se dedican a proteger y rescatar animales abandonados. Tiene varios perros rescatados en su casa, y siempre está dispuesta a ayudar a los animales que lo necesitan. Esta pasión por los animales revela una faceta compasiva y generosa de su personalidad. Esta faceta de Ande demuestra su lado más humano y compasivo. Demuestra que es una persona que se preocupa por el bienestar de los demás, y que utiliza su plataforma para hacer el bien en el mundo. En un mundo obsesionado con la fama y la fortuna, es refrescante ver a una figura pública utilizando su influencia para marcar una diferencia positiva. Ahora, hablemos de su estilo. Ande es un ícono de la moda. Cada prenda que usa se convierte en tendencia. Su estilo es elegante, sofisticado y a la vez moderno. Sabe cómo combinar prendas de alta costura con ropa más casual, y siempre luce impecable. Es una camaleón de la moda, capaz de adaptarse a cualquier estilo y lucir radiante en cada ocasión. Pero, detrás de esa imagen de perfección, se esconde una mujer que se preocupa por la sostenibilidad y la ética en la moda.
Ande apoya a diseñadores que utilizan materiales reciclados y que producen prendas de manera responsable. Es consciente del impacto ambiental de la industria de la moda y se esfuerza por promover prácticas más sostenibles y éticas. También es una gran defensora de la diversidad y la inclusión en la moda. Trabaja con marcas que promueven la imagen positiva del cuerpo y que celebran la belleza en todas sus formas. Ande utiliza su plataforma para desafiar los estándares de belleza tradicionales y promover una imagen más inclusiva y diversa en el mundo de la moda. En cuanto a sus próximos proyectos, Ande tiene varios proyectos en puerta que prometen ser muy emocionantes. Está trabajando en una nueva serie de televisión que se estrenará el próximo año, y también tiene planes de incursionar en el cine. Se rumorea que está negociando para participar en una producción de Hollywood, lo cual sería un gran paso en su carrera. Es la culminación de años de trabajo duro y dedicación, la oportunidad de mostrar su talento a una audiencia global. Ande es una mujer ambiciosa y trabajadora, y no tiene miedo de asumir nuevos desafíos. Está decidida a seguir creciendo como actriz y a conquistar nuevos mercados. Su determinación y ambición son inspiradoras, un ejemplo para todas las jóvenes que sueñan con alcanzar el éxito en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, no podemos olvidar su vida amorosa. Después de su ruptura con Kerem, Ande ha sido relacionada con varios hombres. Pero hasta ahora, no ha confirmado ninguna relación. El misterio que rodea su vida amorosa solo alimenta las especulaciones y los rumores, convirtiéndola en un tema constante de conversación en los medios de comunicación. Se dice que está saliendo con un famoso empresario turco, pero ambos han mantenido un perfil bajo y no han hecho declaraciones al respecto. La discreción es su arma para proteger su intimidad y evitar el escrutinio público. Ande es muy cautelosa en cuanto a su vida amorosa, y prefiere mantenerla alejada del ojo público. Pero inevitablemente los rumores y las especulaciones siempre la persiguen. En un mundo donde la privacidad es un bien escaso, proteger la vida personal se convierte en una tarea casi imposible. Pero más allá de los chismes y las especulaciones, lo importante es que Ande sea feliz y que encuentre a alguien que la ame y la valore por quien es. El amor verdadero, ese que trasciende la fama y la fortuna, es el tesoro más valioso que una persona puede encontrar. En resumen, Ande Ercel es mucho más que una cara bonita y un talento actoral. Es una mujer compleja con una historia de vida fascinante, que ha sabido superar obstáculos y convertirse en un ejemplo a seguir. Es una artista que se preocupa por los demás, que defiende sus ideales y que utiliza su influencia para hacer el bien en el mundo. Es una mujer que inspira y que nos demuestra que con trabajo duro, perseverancia y una buena dosis de amor propio podemos alcanzar nuestros sueños. Y eso, mis queridos chismosos, es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida de Ande Ercel. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que hayan podido conocer un poco más a fondo a esta talentosa y enigmática actriz. Recuerden que aquí en este canal les traemos toda la verdad, sin filtros y sin tapujos. No nos callamos nada y les contamos todo lo que necesitan saber para estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué otros secretos de Ande Ercel les gustaría conocer? ¿Qué opinan de su relación con Kerem Bürsin? Déjenme saber todo lo que piensan. ¿Creen que alguna vez volverán a estar juntos? ¿O que Ande encontrará el amor en otra parte? Queremos saber sus teorías. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de estos jugosos secretos, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes, chismosos. Nos vemos en el próximo vídeo, chismosos. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan chismeando pero con respeto. Adiós.